bienvenidos una vez más a su programa de conversación sobre la mesa. Queremos saludar a toda la región de Valparaíso que nos ha seguido ya por un buen tiempo durante todo este verano en este programa Sobre la Mesa. Siga escribiéndonos, siga haciéndose amigo de nuestra página de Facebook Sobre la Mesa y también no olvide escribirnos a sobreenlamesa@gmail.com. Estamos una vez más con nuestros panelistas estables. Margarita Retamar. Hola, Amparo. ¿Cómo está? Bien, disfrutando. Qué bueno. Y también nos encontramos con Ricardo Rodríguez. ¿Cómo estás, Amparo? Muy bien. Y ha sido increíble esta temporada de programa. Ya casi estamos finalizando. Ya casi finalizando. Está terminando la temporada ya. Y ha sido muy buena la audiencia que hemos tenido a través de las pantallas de Espiritual Televisión. Vamos a ver qué tema tenemos para hoy. Bien. ¿Les parece? Hoy estaremos conversando acerca de la educación desde una cosmovisión bíblica. ¿Qué les parece el tema? Excelente tema. Muy Sé bueno. que se sienten muy identificados porque, bueno, tuvieron una escuela de cosmovisión durante el verano. Tenemos una educadora aquí, Así que va a ser un programa muy nutrido. Ricardo, ¿podrías contarnos tú, hablarnos acerca de cuál ha sido la influencia del cristianismo en la educación a través de la historia? Bueno, el cristianismo ha hecho pero tremendas contribuciones a la educación. Recordemos que Jesús ya era llamado el maestro, el rabí. Es decir, él estaba hablando de una vocación de educación, de enseñanza. Y sabe que en Grecia y en Roma, las mujeres, por ejemplo, no eran educadas, Claro. eran mayormente analfabetas porque se le daba muy poco valor a la mujer. Entonces, cuando Saulo de Tarso, el filósofo, también conocido como apóstol Pablo, dijo que en Cristo Jesús no había hombre ni mujer, estaba colocando un fundamento de educación, que era que las mujeres también se podían educar. Y fueron los cristianos los primeros que levantaron las escuelas para mujeres, que fue en el siglo VI. Otro antecedente importante fue la creación de las universidades, que también nacen en el siglo VI como una manera de enseñar a los misioneros, a los que iban a evangelizar, las 7 disciplinas básicas. Y es muy interesante porque la primera universidad se forma bajo este fundamento, que fue la Universidad de Bolonia, en el siglo XI, fue fundada sobre la Biblia. Tenía como centro de la educación la palabra de Dios. La segunda fue la de París, que tenía el mismo fundamento. Luego varias universidades europeas, después Oxford y Cambridge en Inglaterra, luego las universidades en Estados Unidos, Yale, Princeton, Harvard. Estas universidades no solamente tenían como fundamento la palabra de Dios, sino que fueron creadas por iglesias cristianas evangélicas. Y el primer motivo era entrenar a los pastores. Es decir, la universidad, tal cual la conocemos hoy, fue creación de los cristianos. Eso es muy interesante verlo desde esta perspectiva porque son universidades que siguen siendo prestigiosas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, pero muchas de ellas han abandonado esos principios. Ahora, fíjate, no solamente las universidades, los jardines infantiles fueron levantados por el hijo de un pastor luterano que se llamaba Friedrich Froebel, que vio a su papá cómo cuidaba las plantitas de su jardín desde que eran pequeñas. Entonces dijo, así como mi papá las cuida, tenemos que cuidar a los niños de que son pequeños, y creó el kindergarten o jardín infantil. Es decir, la institución como tal fue creada por un cristiano. Una cosa que hoy los estudiantes reclaman, que es la educación gratuita. ¿Sabes que esto también fue creado por un cristiano que fue Martín Lutero? Tenía un ministro de educación que se llama Melanchthon y que desafió a los reyes, a los soberanos de los países, que así como gastaban una cantidad de dinero en viaductos, acueductos, aún en la guerra, gastaran el dinero de los impuestos en educación. Es decir, que la educación fuera gratuita, sostenida por impuestos. Mira qué contemporáneo a lo que soy. Otro hombre que se llamaba Robert Raikes, un escocés, y él decía lo siguiente: he visto a tantos niños mendigar que no tienen preparación, esto lo dijo en plena revolución industrial, que el único día que tenían libre era el día domingo. Entonces él creó las escuelas dominicales para enseñarles a leer y usó la Biblia como libro de texto. Qué Y interesante. Uno más. En la Reforma, cuando se declara que la Biblia es para todos, justamente se había inventado la imprenta con Gutenberg, y el asunto es que proliferó la palabra de Dios. Hasta ese momento recuerden que la Biblia era solamente leída por aquellas personas que tenían autorización. Pero ahora, con Lutero, la Biblia era para todos. Esto desarrolló el deseo en la gente de aprender a leer. Y esto produjo
un gran cambio cultural. Así que esas fueron algunas de las contribuciones. Y eso es muy interesante, Ricardo, pero ¿podrías darnos algunos ejemplos más cercanos a nosotros, quizás acá en Latinoamérica o en Chile, de la influencia del cristianismo en la educación? Mira, me sorprende tu pregunta, pero recuerdo a Diego Thompson. Diego Thompson fue un educador que llegó en 1821 aquí a Chile, que fue invitado por el libertador O'Higgins. Y él desarrolló un sistema, Lancaster, de educación, donde los alumnos más aventajados le enseñaban a los alumnos que eran menos aventajados, ¿no? Y él usó también la Biblia como libro de texto, porque la Biblia él era colportor de las sociedades bíblicas. Así que también él marcó un fundamento, pero no solo en Chile, sino en la mayoría de los países latinoamericanos. Eso es algo muy concreto de lo que sucedió aquí. Fantástico. Margarita, ¿podrías darnos tú alguna definición, ya sea bíblica o filosófica, de lo que es la educación o qué es educar? A ver, ¿de qué es educar? La pregunta tiene múltiples e infinitas respuestas, ¿ya? Una de las cosas que sorprende cuando uno empieza a estudiar pedagogía es cuántos libros de definiciones de educación hay. Uno dice, bueno, yo quiero educar, pero hay demasiada conceptualización al respecto. Sin embargo, de todas las que yo pude aprender, me gusta mucho la definición, una que viene del latín y la otra que viene del griego, que una dice educare y educere. Una dice que es meter en este sujeto, ¿verdad?, conocimiento, poner en él, en la persona, en el ser humano, poner conocimiento. También poner en esta persona las tradiciones de la sociedad, la transmisión social, cultural de la sociedad donde la persona se encuentra. También está la forma de establecer una conducta, poner conductas en la persona, conductas que sean aceptadas socialmente por todos. Este fue un enfoque más psicológico de la definición, y por eso hay distintos enfoques de lo que se enseña, según lo que uno espera. Pero todo está dentro del concepto de meter en el otro, ¿ya? Y también en este último tiempo que hay un enfoque tecnológico de la educación, es decir, haciendo ciertas cosas yo voy a lograr este producto, está el enseñar desempeños, poner formas de desempeñarse, habilidades para, ¿ya? Y en este caso, esta es la mitad de la definición, educare, meter en, porque se sabe que en el ser humano no está todo. Pero está el otro contrapunto que me gusta muchísimo también, que es sacar del ser humano. Los seres humanos traen, y eso fue dado por Dios, cada ser humano trae sus propias habilidades, trae sus propios talentos, trae dones que tiene que a través de la vida irlos desarrollando, pero primero, antes de desarrollarlo, tiene que necesariamente descubrirlos. Claro. No puede alguien usar lo que no sabe que tiene. Entonces, la educación es sacar del otro lo que exactamente él tiene, y por eso la educación es tan diversa. No puede haber una educación única. Sí, tiene que ir buscando del otro qué es lo que tú tienes, y por eso hay escuelas de arte y oficio, hay escuelas de talentos específicos en el arte, hay otras escuelas que son especialmente para lo social, hay otras que son para lo industrial. Aunque hay muy poco, comparado claro que a sí. ese concepto de educación que está más vinculado al área de lo racional, ¿no, Margarita? Sí, por supuesto que debería haber quizás más escuelas. Durante toda la historia, lo racional. ¿Y por qué surge esto? ¿Por qué se da? ¿Qué influye que sea algo más bien racional? A nosotros nos quedó la herencia romana y griega, la influencia greco-romana. Cuando se vino el Renacimiento y el hombre empezó a ocupar el lugar de Dios, ¿no es cierto? Y las escuelas de filosofía que venían ya de muchos siglos antes de Cristo incluso, vieron en el hombre un ser racional. Entonces el racionalismo académico es lo que se instaló y se ha seguido, porque no ha habido escuelas, o si lo ha habido, no han tenido el impacto que tuvieron aquellas escuelas de filosofía. Sí. ¿Comprendes? Entonces, nuestra educación, aquí en Chile por lo menos, está muy, pero muy fuertemente influida por lo romano y lo griego. Y también influida en el siglo XVI, el filósofo René Descartes. Él hablaba mucho del discurso del método, la importancia que tenía la razón, ¿no? Pienso, luego existo. Y mucho más en el siglo XVIII con la Ilustración. Ahí yo creo que fue el clímax del racionalismo, el quitar a Dios completamente de la educación y decir, nosotros a través de la razón y a través de la ciencia vamos a poder
contestar a todos los interrogantes de la vida. Eso duró hasta la Primera Guerra Mundial, cuando el continente más racional hizo lo más irracional que existe en la vida, que es la guerra. Y ahí se dieron cuenta que en realidad la razón no tenía todas las respuestas, ¿no? Entonces, claro, ahí hubo un cambio, pero en lugar de volver al espíritu, se saltó hacia la sin razón. Pero eso sería materia de otro tema. Sí. Así es. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta conversación. No deje de escribirnos a nuestro correo electrónico sobreenlamesa@gmail.com, y también le invitamos a ser parte de nuestro Facebook. Bueno, ya muchos de ustedes ya lo son amigos nuestros, sigan escribiéndonos. Estamos prontos a terminar esta temporada, pero seguiremos en contacto porque si Dios quiere podremos hacer otra temporada más, ¿cierto? Así es. Bien, volviendo al tema de estos conceptos filosóficos de la educación, aquí vimos que hay un problema, ¿verdad? Se saca algo del centro, se pone al hombre como centro de la educación. Sí. ¿Cuál es ese cambio? ¿Se puede revertir? ¿Qué sucede con este enfoque? Indudable que se puede revertir. Mira, en este caso quisiera echar mano a ciertos fundamentos bíblicos, ¿ya? Hay un pasaje en uno de los salmos que dice, si los fundamentos fueren quitados, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, en este caso, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el fundamento de la educación? Porque según lo que yo pienso que es el hombre, es la educación que hago y la intención que le doy. ¿No es cierto? Cuando conozco quién es el hombre, sé lo que tengo que hacer en educación. Pero si yo pienso que el hombre, y aquí vienen tres avenidas diferentes, pienso que el hombre es un objeto que evolucionó de un aminoácido que se desdobló y vinieron los rayos UV y aparece esta cosa aquí, naturalmente que estoy pensando que tiene que la educación tener un fin utilitario. Que sirva, que sea útil. Este objeto tiene que ser útil para servir a todos los demás. Porque no tiene valor en sí mismo. En sí mismo no tiene valor. En la medida que hace algo útil, tiene valor. ¿No es cierto? Ese es un primer concepto que es bastante evolucionista. Ya un concepto de evolución del hombre. Está el otro concepto, que es que el hombre fue una creación, ¿verdad?, que partió de un primate que caminaba en 4 patas hasta que curiosamente se levantó en 2 y hoy día estoy frente a este señor que es un animal racional, muy racional pero animal al fin. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Educarle la razón. A este niño le tengo que educar la razón, el razonamiento, ¿verdad? Y ahí surgieron todas las disciplinas que tradicionalmente aún se conservan en nuestros colegios. Y tenemos el tercer concepto, el concepto de hombre como creación de Dios. Cuando creo y tengo convicción de que el hombre fue un ser creado por Dios, que fue un pensamiento de Dios con propósito, que Dios puso en esa persona talentos, habilidades, cualidades, temperamento, carácter, personalidad, todo eso está en un ser humano y que Dios sopló aliento de vida y le dio vida a este objeto, ¿no es cierto? Entonces estoy frente a una esperanza de lograr de este ser humano viva su mejor plan de vida y la educación, tanto no solamente la educación escolarizada, sino que la educación que damos los padres en nuestros hogares. Estoy educando a un ser distinto de mí, estoy formando a una creación de Dios. Los hombres somos obras inacabadas, no partimos envejecidos, partimos hechos bebé, desde que tenemos que partir balbuceando palabras, ¿no es cierto? Entonces, la educación tiene una misión tan extraordinaria que es cumplir y colaborar en el plan de Dios para cada ser humano. Y en eso funcionan los padres, rol educador primario, las escuelas y todos los que somos agentes educativos, porque toda la sociedad en el fondo es un agente educativo o no educativo. Yo quería complementar esto diciendo, esta palabra educar que hablaba Margarita significa también desarrollar al máximo todas las potencialidades del ser humano. Entonces hay que definir, ¿qué es el ser humano? Claro, es un primate, es un, como nos decía bien Margarita, ¿qué es? ¿Es pura razón? ¿Es razón y cuerpo? Los griegos nos enseñaban esto, ¿no? Claro, mente sana y cuerpo sano. Pero no tenían idea o no nos mencionaban para nada el espíritu. Claro. Bíblicamente, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Son 3 elementos, no 2. Exacto. Entonces, si el ser humano es 3 elementos, esto quiere decir que educar es desarrollar al máximo todas sus potencialidades, espíritu, alma y cuerpo. Imagínense, como dice ahí el apóstol Pedro, dice, añadid a la fe virtud y a la virtud conocimiento.
Lo que está queriendo decir es que la educación comienza por la fe. Ajá. Es decir, enseñarle a los niños quién es Dios, cómo oír la voz de Dios. Claro. Y uno dice, bueno, esto en un colegio laico no se puede enseñar. Pero yo quisiera desafiar ese pensamiento. Y después voy a decir por qué lo quiero desafiar. Pero dice, a la fe hay que añadirle virtud. Claro. Y a la virtud conocimiento. Esto de la fe es muy interesante porque la propia Gabriela Mistral, la profesora de Chile, Claro. la profesora de Chile, sí. por excelencia, nos decía, hay que volver a Cristo a las aulas. Claro. Exacto. Nos decía, no se lo mencionan porque no se lo puede imitar. Y llenamos con una cantidad de aureolas, dice ella, a conquistadores y a descubridores. Y no decimos ni una sola palabra de este que hizo todas las tareas. En lo que está diciendo Ricardo, me gustaría volver a tocar el punto de lo dicho anteriormente. Cuando te decía, si el fundamento fuera quitado, ¿qué ha de ser el justo? Gabriela Mistral estaba dando la respuesta, volver a Cristo a las aulas. Claro, pero ahí, ¿cómo se puede hacer? Porque en el fondo, si uno mira, ¿no sería como un poco forzado? En general, las materias, lo que se enseña, es algo científico, humanista. Pero ¿cómo? Pero la parte científica está relacionada con Dios también. Porque el asunto es este. El concepto de verdad es muy importante. ¿Qué es la verdad? ¿Es un concepto o es una persona? Claro. Bíblicamente, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice, yo tengo la verdad, sino él dice, yo soy la verdad. Cuando uno entiende que Jesús es la verdad, que Dios es la verdad, todo conocimiento está atado o es efecto de esa primera verdad. Un conocimiento científico nos lleva a Dios. No es un conocimiento religioso. Claro. Un conocimiento histórico nos lleva a Dios. Un conocimiento de la física nos lleva a Dios. Cuando nosotros vemos que los electrones giran a 300.000 kilómetros por segundo en el núcleo de un átomo, hay que preguntarse cómo hacen para no chocar. Claro. Esto nos lleva a un orden establecido. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que los niños nacen sin dientes, tenemos que preguntarle a quién se le ocurrió que los niños nazcan sin dientes para no hacerle daño a la madre cuando le da de amamantar. Entonces el asunto es, alguien lo previó, o fue casualidad o alguien lo previó. Entonces estamos estudiando anatomía, estamos estudiando los sistemas digestivos circulatorios. Cuando nosotros entendemos que esto está conectado a Dios, todo conocimiento, educación, se convierte en un motivo de adoración. Por eso es primero la fe. Después la virtud. ¿Qué es la virtud? Los griegos lo definían como la disposición continua del alma hacia el bien. Imagínense que le enseñamos a un niño a respetar a sus profesores, que hoy tenemos bastante escasez de esto, y es reconocido. Imagínense que le enseñamos a un niño a perdonar a sus papás a los 6 años. ¿Cuántos traumas, angustias, amarguras, complejos se evitarían si los niños se les enseña a perdonar? Es decir, se les enseña la virtud. Claro. Imagínense si se le enseñara a bendecir en lugar de hacer bullying a sus compañeros. Liquidaríamos el problema del bullying. Claro. Hacer bien, decir cosas buenas. Exacto. Es muy interesante lo que está diciendo Ricardo, porque justamente en el colegio, al hacer una educación cristiana, nosotros estamos aplicando estos principios. Y vemos cómo el bullying es un tema que no está dentro del colegio. Los padres llegan con la palabra bullying como una palabra adquirida por lo que está sucediendo en el medio. Pero realmente cuando los niños aprenden a perdonar a sus padres, tal cual como tú decías, a bendecir, a honrar al otro, a reconocer lo bueno en el otro, el ambiente y la camaradería que se empieza a establecer crea un círculo virtuoso. ¿En tu colegio no hay bullying? No. Tendrías que colocarlo como un modelo, porque este es un problema demasiado serio en la educación y no le dan con nada. Debería llamar a algún ministro de educación y decir, mire, en este colegio no hay bullying, y explicarle por qué es. Realmente es asombroso. Y la realidad es que es la filosofía bíblica de hacer educación. Porque acá lo que tú nos consultabas antes, Amparo, respecto de, bueno, ¿cómo volver a Dios? Claro. ¿Y a dónde? ¿Cómo se instala? O sea, ¿más clases de religión? No, no es la idea. Claro. ¿Tener un programa aparte para enseñar religión? Tampoco. El asunto es que el currículum, que es lo que se enseña en los colegios, que ahí es donde están todas las asignaturas con el número de horas que se le asignan, el currículum está centrado específicamente en un solo de los saberes. Hay 3 saberes. Para definir el currículum es
la expresión de todos los saberes. ¿Me das un minuto más? Sí, claro. Tenemos que saludar nuevamente a nuestros televidentes. Estamos en nuestro programa Sobre la Mesa a través de las pantallas de Espiritual Televisión. Estamos muy a gusto conversando con usted en este panel tan interesante. No deje de escribirnos a nuestro correo sobrelamesa@gmail.com y hágase amigo de nuestro grupo de Facebook Sobre la Mesa. Margarita. Como te decía, la definición de currículum es la praxis, la práctica de todos los saberes. Pero Exacto. ¿cuáles son todos los saberes? El saber científico, y ahí entra matemática, historia, lenguaje y todo lo que se enseña en los colegios. Está el saber filosófico, que es lo que pensamos, de lo que pensamos, ¿no es cierto? Como en este caso el concepto, ¿qué es el hombre? Claro. ¿Qué es educar? ¿Cuáles son los valores que debemos proponer en educación? Los fines, lo teleológico, hacia dónde quiero llevar a esta persona. Todo eso es el saber filosófico, el concepto que tengo de sociedad. Es el saber filosófico. Y hoy día nosotros vemos, y ustedes los padres también se dan cuenta, los estudiantes también, que de filosofía son 3 horas en tercero y cuarto medio y no hay más tiempo en el currículum para aplicarse al saber filosófico. Y está el tercer saber, que es el saber teológico. ¿Qué es lo que creo? Ya no solamente lo que sé, sino que lo que creo. Creo en Dios. Y el currículum, antiguamente, como pirámide, en la parte superior de la pirámide está Dios. Claro. Y ahí salió el concepto universidad. Dios es lo universal, lo que convoca y de donde emana todo el conocimiento filosófico y el conocimiento científico. Pero cuando vino este humanismo exagerado, ¿verdad? Lo que hizo fue quitar a Dios del currículum. Y al quitar a Dios del currículum, es decir, de donde emana las artes, las ciencias, y todo conocimiento, y toda belleza, y toda verdad, y todo bien, se quitó a Dios. Entonces estudiamos personas, estudiamos historiadores, estudiamos filósofos, estudiamos psicólogos, estudiamos hechos aislados, ¿verdad? Lo tratamos de poner una línea de tiempo, y el conocimiento científico y las habilidades manuales. ¿Comprende? Entonces, a Dios volverlo a las aulas es volver a poner a Dios en el currículum como el autor, como la causa primaria de todo el conocimiento. Hay algo que me... Una cosita nomás. Y currículum significa camino. Es decir, hemos sacado a Dios del camino, siendo que Él definió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo hemos sacado a Él del camino. Al sacarlo, la idea es, realmente estamos haciendo educación integral y educación integrada. Yo sostengo que una educación que comienza en el hombre no puede llegar a Dios. Claro. Porque su fundamento está equivocado. Y la educación se convierte tiene una característica de fragmentada. Estudiamos los fenómenos en forma fragmentada, aislada unos de otros, pero sin ninguna conexión a esa causa primero, lo que Aristóteles llamaba causa incausada. No tiene ninguna conexión. Es decir, lo estudiamos, no sabemos por qué lo estudiamos, no sabemos para qué lo estudiamos. Porque, exactamente, y estudiamos algo en forma, así como si fuera un saber granulado. Tomamos un pedacito, uno de estos granitos de azúcar y lo separamos del resto del azucarero. Pero otra cosa es tener un saber integrado, que nosotros podemos saber, cuando estudiamos el ciclo del agua, de dónde viene. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y separó las aguas de las aguas. Y después podemos hablar cómo el sol calienta las aguas, cómo se evapora, cómo se forman las nubes, cómo se condensan, cómo llegan las aguas nuevamente al mar y a los ríos, cómo vuelve a evaporarse, pero el asunto tiene un punto de partida. La educación se quedó sin rumbo, sin fundamento, y hoy es una serie de conocimientos que vaya a saber si son verdad, porque a lo mejor es algo que alguien inventó. Es un conocimiento totalmente arbitrario y fragmentado. Así es. Me quedé pensando en la idea que hablábamos de la educación del espíritu, porque decíamos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y la educación en general está centrada en la razón, en la mente. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Margarita, yo sé que tú tienes gran experiencia en proyectos de educación cristiana y han trabajado en esto, entonces cuéntanos brevemente, ¿se puede hacer? ¿Se puede volver a Dios al currículum? Indudable que se puede, si no estaríamos hablando de una utopía, ¿no es cierto? Pero sí se puede, y alguien podría pensar, bueno, entonces habría que abrir colegios cristianos para cristianos. Y no es esa la idea, sino que precisamente es a través de la educación mostrar la realidad de Dios y la necesidad del hombre de Dios. Es la necesidad del hombre, el hombre necesita a Dios. Y al volver a Dios al currículum,
esto que decía Ricardo de las respuestas que empiezan a aparecer y de este conocimiento fragmentado empieza a tomar sentido. Siempre se ha dicho que la educación de calidad, ¿verdad? Y los aprendizajes significativos son los que perduran a través del tiempo. Claro. Se estudia historia para no repetir los errores del fracaso. La pregunta es, ¿realmente se analiza la historia así o solamente nos dan fechas, próceres y acontecimientos? No seas, imagínate sacando los principios de Dios a través de la historia. Por ejemplo, el principio de que ningún imperio logró consolidarse a través del tiempo. Eso es un principio bíblico. Reinos vienen, reinos van, pero hay un reino que permanece para siempre. Imagínate al estudiar el imperio incaico, ver que lo que el hombre sembró, también eso es lo que segó. Y eso sale de la historia. Aprenderíamos grandes lecciones si cambiamos el enfoque. Así es, ha sido fantástica esta conversación. El tiempo se nos fue muy rápido. Les voy a pedir brevemente una palabra para cerrar, para despedirnos también de nuestros televidentes. Ricardo, Margarita, ¿quién? Ricardo, adelante. Solo decir, nos queda un gran trabajo como educadores, que es el de reinterpretar la educación, entendiendo que es espíritu, alma y cuerpo, y aún como educadores cristianos podemos desafiar el pensamiento establecido. ¿Por qué tenemos que enseñar evolución sin enseñar la otra alternativa que es diseño inteligente? Ambas son científicas. ¿Por qué tenemos que someternos a una manera humanista de pensar? La educación jamás es neutra. La educación siempre tiene una cosmovisión detrás. Si hay una cosmovisión humanista, nosotros pedimos que se nos permita también dar la otra cosmovisión, que es la cosmovisión del diseño inteligente. Muchas gracias, Margarita. ¿Tus palabras para cerrar? Para cerrar, la educación es un arte que es imposible de lograr perfección si Dios no está en medio de esa acción de educar. Yo creo que los padres y los profesores tenemos una misión de colaboración con Dios en el plan de formar las nuevas generaciones. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros a través de las pantallas de Espiritual Televisión. No deje de escribirnos, síganos a través del Facebook, mándenos sus correos y estaremos muy contentos de responderles y nos vemos en un próximo programa.